¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Al fin está con nosotros este SDR que no hace mucho salió al mercado y que tantas ganas teníamos de probar. En el grupo de WhatsApp de Radio Bunker, que les voy a dejar la descripción, por supuesto, en el enlace del video por si se quieren unir, habíamos estado discutiendo acerca de qué tal funcionaría este pequeño SDR, ya que como novedad incluye muchas entradas independientemente para distintas bandas, un filtro y los chips MSI. Entonces bueno, lamentablemente no lo había podido probar antes, no se había dado la situación, pero al final Radio Bunker lo tiene, lo vamos a probar y vamos a ver qué tal funciona este pequeño SDR que la verdad tiene muchísimas cosas positivas y creo que está cerca de llevarse el premio a SDR candidato del 2022. Vamos a la intro del canal y volvemos con los datos técnicos, pruebas y demás acerca de este SDR. Ok amigos, ya estamos de vuelta. A ver, un SDR que al final, parece que los chinos al final me escucharon. Ustedes saben de todos los que siguen el canal y siempre que hago análisis de los SDRs, por ejemplo, cuando hice el del MSI, como siempre pasa en todos los receptores SDR económicos, fíjense que lo que es la etapa de filtros es muy vacía, eh, digamos, muy escueta, no hay prácticamente un front-end, un filtro, simplemente se ven dos chips que seleccionan, o el de los RTL, SDR. Algo que siempre criticamos es la falta de un front-end, es decir, de un filtro entre la antena y el chip de recepción que haga una especie de barrera o haga alguna especie de filtro, digamos, dejando pasar solamente las señales que nos interesan o el rango de señales que nos interesan para de alguna manera resistir interferencias o señales muy, digamos que señales muy fuertes en otras bandas o en otras frecuencias no nos interfieran y tengamos una recepción, una experiencia de recepción de mejor calidad. Bueno, señoras y señores, parece que los chinos ven Radio Bunker y aquí está. Acá lo tenemos. Este SDR cuenta con 1, 2, 3, 4, 5 filtros pasabanda en distintas frecuencias, ya lo vamos a ver, para poner una especie de filtro, una barrera y que tengamos una experiencia de recepción mejor. Finalmente, alguien lo hace, menos mal, no era tan difícil. Y esto ayuda muchísimo a la recepción. Si ustedes se recuerdan el video que hice la comparativa entre un SDR Play y el RTL SDR del blog, que les dejo acá el videito por cualquier cosa si no lo vieron, cuando abríamos el SDR Play, que cuesta 250 euros ese SDR, tiene una placa prácticamente dedicada a una infinidad de filtros, que, bueno, es lo que hace que la experiencia de recepción sea positiva. En este SDR tenemos exactamente los mismos chips de recepción, es decir, el MSI, a ver si se alcanza a ver ahí, de la otra forma. Tenemos los mismos chips de recepción y tenemos unos filtros que, si bien dudo que sean de la misma calidad y que tengan el mismo trabajo de desarrollo que los filtros que tiene SDR Play, ayudan a que tengamos un filtro y una mejor experiencia de recepción. En cuanto a las características técnicas de este SDR, vemos que tiene hasta 10 MHz de recepción, de ancho de banda de recepción. Funciona desde 10 kHz a 1 GHz. Tenemos 12 bits y, como les decía, estamos basados en el MSI 2500 y MSI 001. Así que este SDR va a ser compatible y va a funcionar a la perfección con el software SDR1, el que utilizan los SDR Play.
Pasando un poquito a las entradas, o lo curioso que tiene es que tiene muchas entradas, ya que a medida que en SDR Play seleccionamos una frecuencia en específico, este SDR selecciona de forma automática la entrada de recepción. Por ejemplo, permítanme acercar el SDR y vamos a ver que tenemos en esta primera entrada de antena, tenemos un rango de recepción de 0 a 30 MHz. Es decir, todo lo que sería HF, MF y baja frecuencia, lo vamos a escuchar con, digamos, vamos a conectar la antena a este puerto y es de aquí que vamos a escuchar. Luego, si seguimos aumentando, tenemos otro conector de antena. Esta vez tenemos un rango de frecuencia de 30 a 60 MHz. Es decir, si queremos escuchar banda de 6 metros o algo que nos interese entre 30 y 60 MHz, vamos a conectar la antena adecuada a este puerto. Si seguimos avanzando, vemos que tenemos un puerto, en este caso, de 120 a 250 MHz. Es decir, aquí vamos a tener la banda de 2 metros, vamos a tener satélites, vamos a tener varias, digamos, aplicaciones en lo que sería banda de 2 metros, incluso ahí vamos a poder llegar también a 220 MHz. Habría que ver qué tan agudo es el filtro, pero prácticamente 2 metros lo vamos a estar escuchando aquí, como también así los satélites, por ejemplo los NOAA, que están en 137 MHz aproximadamente, los vamos a poder utilizar en este conector. Luego, si seguimos avanzando, tenemos otro filtro que esta vez va desde 400 hasta 1000 MHz. Aquí entraría todo lo que es la banda de UHF y es aquí donde vamos a escuchar UHF básicamente. Y por último tenemos un conector que a aquellos que les gusta escuchar FM o hacer DX en FM es el apropiado para ello, ya que es un filtro que va desde 50 hasta 120 MHz. Es decir, lo que sería banda de FM comercial, broadcasting, lo vamos a poder estar escuchando sin ningún problema en este filtro y también un poquito de lo que sería banda aérea. Así que como ven, tenemos cubierto prácticamente todas las bandas, desde prácticamente LF, es decir, baja frecuencia, hasta muy alta frecuencia, UHF, súper cubiertas con este SDR. La calidad de construcción es buena, es muy chiquitito, fíjense en comparación con la mano, es muy chiquitito, súper portable y tiene un costo de aproximadamente unos 19 euros con envío incluido. Lo cual, si uno se pone a ver el tema de rango de precios, es, creo yo, sin equivocarme, al día de hoy, la mejor alternativa para alguien que se quiere iniciar con la recepción en SDR o alguien que quiera tener una mejor experiencia de recepción, ya que tenemos un rango muy bueno de frecuencias, tenemos un pequeño filtrado y la experiencia que dan estos dos chips trabajando con el software SDR1 es realmente de maravilla. Tiene, bueno, por ahí alguien que me puede decir que quiere experimentar o que le gusta más la experimentación con distintos software, con distintas decodificaciones. Este SDR se ve un poquito más limitado porque no tiene, por ejemplo, la variedad de funciones que ofrece SDR Sharp, como por ahí ya entrarían los RTL SDR. Pero, como les digo yo, un SDR todoterreno, súper sencillo, fácil de usar, que aparte de SDR1 no consume muchos recursos en la PC, tiene una cascada bellísima, genera una experiencia de recepción muy buena. Y por 19 euros, serán unos 21 dólares, envíos incluido por lo menos a Europa, está, yo creo que excelente. Yo creo que ya estuve haciendo algunas pruebas de recepción, ahora las voy a hacer con ustedes, pero realmente la experiencia y el sabor que deja en boca es muy bueno. Y vuelvo a insistir, para que tengamos una idea, un SDR Play como el que les mostré en el video anterior, el que tengo, el SDR Play Duo, estamos hablando de 250 euros. 250. Está bien que son dobles, pero por ejemplo un SDR Play, un RCP1A, cuesta alrededor de, no baja de 110 euros.
lo cual es una diferencia prácticamente 5 veces, 6 veces más barato y la experiencia de recepción es muy muy buena, como vamos a ver a continuación. Vamos a, entonces, para no perder más tiempo, quiero probarlo con la YouLoop. Voy a probar la parte, sobre todo lo que más interesa, que es HF. Lo quiero probar con la antena YouLoop. Hoy es domingo y hay un concurso, así que bueno, vamos a ver varias estaciones. Quiero ver qué tal es la calidad de recepción, qué tal se comporta, si levanta temperatura. Eh, Así que bueno, esto lo vamos a estar haciendo ahora. Por supuesto, aquel que lo quiera mejorar, cabe mencionar que se puede incluso bajar la recepción de ruido o el nivel de ruido que va a tener este SDR, por supuesto, poniéndolo en una cajita metálica, ¿no? Eso por supuesto ya queda a elección de cada uno, pero desde ya les digo, he tenido una experiencia muy muy buena de recepción, como vamos a ver ahora. Bueno amigos, lamentablemente he tenido que censurar esta parte del video donde mostraba el software de recepción y también cómo funciona este SDR Play, que por cierto es excelente el funcionamiento que tiene, ya que la empresa SDR Play ha realizado una, digamos, una acción legal contra el canal y contra YouTube. Y el video anterior fue dado de baja, así que en esta nueva versión que he subido del video he censurado esta parte. SDR Play alega que no podemos utilizar su software, el software de SDR Play, el software SDR1, ya que el mismo puede ser solamente utilizado con productos originales de SDR Play, es decir, con un RSP SDR Play original. Algo bastante loco, porque ellos también han desarrollado una API que es de código abierto y totalmente documentada para que cualquiera pueda experimentar. Pero bueno, parece que el tiro les salió por la culata. Los chinos han creado un hardware totalmente compatible y muy superior. Y digo muy superior no porque sea el hardware muy superior, sino porque obtienen exactamente la misma performance a 10 veces un costo menor. Así que bueno, respeto por supuesto el pedido de SDR Play. Desde ya les digo que este SDR funciona de forma excelente con un montón de software: HD SDR, SDR++, SDR1 también. Pero bueno, en el caso de SDR1, en todos estos casos se necesita utilizar el API de SDR1, que podríamos decir que es el driver. Y bueno, eso no está permitido, así que queda en cada uno hacerlo. De todas maneras, si se unen al grupo de Telegram, que les dejo en la descripción también del video, van a poder, ahí estamos discutiendo y ahí hay varios videos de usuarios que están utilizando este SDR, que vuelvo a insistir, funciona excelente, pero no puedo mostrar en YouTube su funcionamiento debido a un reclamo por parte de SDR Play de propiedad intelectual, lo cual me parece bien. Pero bueno, no sé para qué lo documentan, lo hacen público, si después la pelota se les viene encima. Continuamos con el video. Y ahí está la YouLoop colgada. Bueno, ahí están todos los experimentos de Radio Bunker. Y ahí está la antenita. Acá arriba está el techo, que es metálico. Así que bueno, peor situación no podría tener este SDR y lo está llevando adelante muy, muy, muy bien. Así que bueno amigos, un SDR que me encantó. Creo que ahora más voy a hacer las pruebas con este SDR. El SDR Play me lo voy a llevar a Argentina para hacer la recepción desde allá. Lo voy a poner en remoto. Y bueno, ¿qué más decir? Estoy sumamente encantado con este aparatito y manito para arriba. Excelente funcionamiento y el precio me encantó. El MSI que habíamos probado costaba más, creo que 25 euros, y no tiene los filtros ni la posibilidad de tener muchas antenas. Otra cosa súper positiva, puedo conectar una YouLoop acá, puedo conectar una vertical para VHF o una Yagi para VHF, y puedo conectar para UHF otra Yagi, y puedo tener todo conectado y listo. Es más, hasta se puede poner en remoto para acceder de forma remota a él. Si les gusta y quieren que les indique cómo poner en remoto esto para que se pueda acceder de todo el mundo, me lo ponen en los comentarios y con gusto
les comento que funciona muy bien. Sin palabras, sin palabras. Muy, muy, muy contento. Uy. Y otra cosa, no se calienta para nada, ¿eh? Está súper fresco. Así que bueno, amigos, espero que les guste, que compartan el video, le den manita para arriba y cualquier cosa me escriben en los comentarios y si no también nos vemos en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, hasta luego.